Grabación y adelante, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias a todos los que estáis conectados, ¿no?, para seguir este seminario que ya ha presentado Lourdes. A lo largo de esta charla me gustaría hacer una especie de viaje fugaz que nos muestre cómo ha ido evolucionando la teoría del color, ¿no?, hasta llegar a la actualidad. Hoy en día sabemos que el color en sí no existe, que no es una característica del objeto, sino que es una sensación subjetiva nuestra. La materia entonces no está coloreada, sino que al ser impresionada por la luz absorbe parte de esta, mientras que el resto de los rayos que no absorbe son reflejados y se convierten a su vez en una fuente de radiaciones luminosas. Bueno, podríamos definir entonces el color como una sensación que se produce en nuestro cerebro en respuesta a la estimulación del ojo por la energía luminosa de ciertas longitudes de ondas que nos llegan. Claro, el estudio del color y su percepción pues engloba diferentes aspectos, porque podrían ser de naturaleza física, como las ondas luminosas, pero también química, por el color pigmento, biológica, por todo el estudio de la visión del ojo, y además pues tiene implícitos factores subjetivos, ¿no?, o psicológicos en las personas. Bueno, para comenzar nos tenemos que remontar a la época antigua, a Grecia en los siglos V y IV antes de Cristo, donde convivían ya diferentes teorías que pretendían explicar cuál era el mecanismo de la visión, ¿no? Porque para llegar al tema de los colores, pues es muy importante también saber cuál es el mecanismo que tiene el hombre para verlos. Bueno, entre las teorías distintas, ¿no?, que existían, pues estaría, por ejemplo, la de la escuela de Demócrito, que defendía que la luz que permitía la visión irradiaba del objeto, o sea, era una luz propia, ¿no?, de cada objeto. También Pitágoras decía que la luz emanaba, en vez de del objeto, emanaba de nuestros ojos, como un fuego invisible que tocaba los objetos y entonces descubría así la forma y el color que tenían, con este fuego que salía de los ojos. Otra teoría, por ejemplo, la de Empédocles, imaginaba un recorrido de ida y vuelta que iba desde el objeto primero al ojo y desde el ojo retornaba otra vez al objeto. Entonces, según Empédocles, las partículas que emitía ese objeto eran independientes de los rayos de visión que salían del ojo. O sea que, aunque nosotros no estuviéramos mirando, el objeto estaba continuamente emitiendo esas partículas. Bueno, Platón, en sus diálogos, habla de un fuego puro que se encuentra en nuestro interior y que fluye liso y denso desde nuestros ojos. En el Teeteto, Platón explica que ese fuego visual, por un lado, parte de los ojos, pero a su vez también del objeto sale un claror que es como que produce un color, ¿no? Es una emanación que sale del del objeto, aunque el ojo no lo mire, ¿no? Y también dice que para que se produzca la visión, pues se necesita la luz diurna, aunque no es necesaria esa luz para los colores de los objetos, porque son inherentes a ellos el color. No necesita de la luz, lo que pasa es que esa luz la necesitamos nosotros para poder ver el objeto. Entonces, Platón dice que lo que emana del objeto son llamas que están compuestas por partículas de fuego que, dependiendo de la dimensión que tengan esas partículas, hacen que un objeto tenga un color u otro. O sea que si las partículas que emanan son del mismo tamaño que el objeto, lo veríamos transparente. Si esas partículas son más pequeñas que el objeto, se vería blanco, y si son mayores, el objeto se vería negro. Entonces, claro, Platón afirma que él no conoce la composición de esas llamas y que los hombres nunca la vamos a poder conocer, ya que el conocimiento de la naturaleza de los colores está reservado a los dioses. Así que, claro, Platón con esta teoría hace a su vez referencia a 4 colores primarios de los que podríamos obtener el resto, ¿no?, mezclándolos en distinta proporción. Todos están relacionados con la luz. Eso veremos que va a ir pasando en las siguientes también teorías. Con la luz y con su ausencia, ¿no? Entonces, estos colores van a ser el blanco,
que es el más luminoso y transparente para Platón, el negro, que es el más oscuro y opaco, el rojo, que es que en la antigüedad también se relacionaba con la luz del fuego, y el color brillante, bueno, que algunos autores lo asocian con el amarillento, anaranjado, ¿no? Él dice lamprón y estilbón. Bueno, pues si nos damos cuenta, estos 4 colores de los que habla Platón son los que encontramos también en la cerámica griega de ese momento, ¿no? De Grecia, de esos siglos, que son el blanco, el negro, el rojo y el color brillante, el anaranjado. Por el contrario, Aristóteles no está de acuerdo con la teoría de Platón, ¿no? Y en su capítulo 2 en el capítulo 2 del Tratado del Sentido y lo Sensible, rechaza su teoría, la teoría anterior, y dice que de los ojos no puede emanar ese fuego que dice Platón, porque entonces tendríamos que ver en las tinieblas, y en las tinieblas se extingue, ¿no?, la visión. Entonces, añade un elemento nuevo Aristóteles. Aristóteles es el primero que habla de un fluido intermedio que hay entre el objeto y el observador, y que dice que bien sea luz o aire o agua, ese fluido intermedio entre el objeto y el observador lo que tiene que ser siempre es transparente, y que es el movimiento a través de ese medio el que produce la visión. También dice que la parte interior del ojo tiene que ser receptiva y transparente también para que se produzca la visión. Bueno, Aristóteles establece una teoría lineal de 7 colores, que los ordena como las 7 notas musicales, desde el más blanco, o sea, desde el más claro al más oscuro, ¿no? El blanco es el más diáfano, el negro el más opaco para él, y en la secuencia va pasando como si fuera desde el día hasta cuando cae la noche. Los va ordenando por esa luminosidad o oscuridad de los colores. Así que pasa del blanco al amarillo, al rojo, al violeta, al verde y al azul profundo. Y dice que todos se forman de una mezcla en distinta proporción de blanco y negro. Bueno, para Aristóteles los colores sí son atributos del objeto. Posteriormente, hay un salto bastante importante en las teorías, porque un discípulo de Platón, que es Euclides, aproximadamente en el año 300 a.C., en su tratado de óptica y en continuidad también con la teoría de Pitágoras, defiende que del ojo sí que salen unos rayos de visión, pero aporta nuevos datos. Dice, estos rayos que salen del ojo tienen que ser, no son esas llamas que decía Platón, sino que tienen que ser lineales, se reflejan, se refractan y además forman un cono de visión, esto es muy importante, con el vértice en el centro del ojo, y la base de ese cono estaría en el plano del objeto que observamos. Claro, también dice que solo llegaríamos a ver los objetos a los que lleguen los rayos, ¿no?, que salen de mi ojo, o sea que si hay algo que se interponga entre el objeto y yo, pues no lo podemos ver. Bueno, pues esta construcción que hace Euclides es la base de la geometría, de la óptica geométrica y de la perspectiva cónica actual. Bueno, también diremos que en la antigüedad, ¿no?, el color había tenido un fuerte condicionante geográfico, puesto que los pigmentos los extraían entonces de los minerales, de los metales que se oxidaban, de algunas plantas, de algas marinas, de raíces, y los utilizaban fundamentalmente para pintar y también para teñir los tejidos. Los pigmentos más comunes entonces, pues desde la prehistoria, desde que está el hombre, pues son el negro, que lo obtienen con facilidad porque es carbón de leña, que lo mezclan con grasas animales, ¿no? Y luego toda la gama de ocres, porque los ocres los extraen de las tierras que eran ricas en óxido de hierro, en óxido férrico, y podían variar, eso sí, pues desde tonos más amarillos, anaranjados, rojizos, ¿no?, hasta llegar a los marrones. Pero bueno, había otros pigmentos que también consiguieron, más difíciles, ¿no?, en principio, por ejemplo, el oro pimiente, que los griegos llamaban arsénicos, se localizaba principalmente en el desierto del Sinaí y Asia Menor. Entonces, como captaba muy bien la luz, lo utilizaron para la decoración, bueno, ya desde Egipto, ¿no?, se utilizaba para la decoración de las cámaras funerarias y también de los sarcófagos.
También está muy valorado por el brillo que tenía, que era muy parecido al del oro, ¿no? El problema del oro pimiente era el contenido que tenía de arsénico, que lo hacía pues un pigmento tóxico. También tenían el rojo que tenía distintas procedencias. Por un lado, lo podían conseguir a través de las larvas de un insecto, el Kermes vermilio, que son unos insectos que se encuentran en las ramas de los robles de la zona mediterránea y, claro, su recolección era un trabajo muy complicado. Necesitaban recoger 1 kilo de insectos para conseguir 50 gramos de carmín. Claro, esto hizo del color pues un lujo que estaba reservado solo a las clases más adineradas. Si un campesino quería un color rojizo, no lo extraía del Kermés, sino que lo extraían de una planta que se llamaba granza y de ahí extraían la sustancia era el carmín alizarina. Bueno, aparte de este insecto, también conseguían el pigmento rojo del cinabrio, que es un mineral de sulfuro de mercurio muy tóxico también. Lo utilizaban desde la época de los egipcios, pero era el preferido de los romanos. Lo utilizaban en la decoración de las paredes en Pompeya, en la Villa de los Misterios. Han utilizado este pigmento de cinabrio. El problema que tenía era que luego con la luz solar oscurecía y se volvía pues más marrón, ¿no? También era muy costoso el rojo de cinabrio y decían que era incluso en aquella época lo más costoso que el azul egipcio. Bueno, claro, cuando avanza la historia, llegan productos de América en el siglo ya XVI, digamos ya después de los conquistadores, ¿no? Llega otro insecto del que es este rojo, claro, mucho más adelante. El 16 es la cochinilla. La cochinilla es un pequeño insecto que vive en los cactus, en las hojas de los cactus, y los traían, los secaban y de ahí al machacarlo pues conseguían el ácido cárnico. Ahí veis en el grabado arriba a la izquierda, ¿no?, un personaje que está quitando los insectos de esas hojas de cactus para extraer el pigmento. Bueno, pues después de la antigüedad, durante la Edad Media, las teorías del color tampoco avanzaron de manera significativa. Lo que sí que se intensificó fue la búsqueda de pigmentos cromáticos, colorantes, ¿no?, que sirvieran para los pintores, los tintoreros, los iluminadores. Claro, pero porque el uso del pigmento tenía unas reglas muy estrictas, no se podían mezclar para conseguir otros colores, ¿no?, en la Edad Media, porque pensaban que podía adulterar la naturaleza divina de las sustancias. Ya en el siglo XIII, a través de la ruta de la seda, empieza a llegar a Occidente todo tipo de materias exóticas, ¿no?, desde las tierras más lejanas de Oriente. Llegan a Génova, ¿no?, a Pisa, Venecia, fundamentalmente a Italia, que eran esas las ciudades principales de entrada de los productos, y llegan pues piedras preciosas, tintes, pigmentos, especias, de todo. Entonces, desde ahí van a llegar el azul, ¿no? Ahora, desde Afganistán, desde las minas de Afganistán, se extraía el lapislázuli, que era una piedra semipreciosa, muy valiosa, ¿no?, y muy apreciada en Egipto porque lo utilizaban para adornar los escarabajos sagrados, las máscaras funerarias, este mineral. Claro, bueno, aparte del lapislázuli había otra versión, digamos, que no tenía ese precio, que era la azurita, que era un mineral de cobre que daba también pigmento azul. Pero también llegó de las Indias el indio, que era una planta que se utilizaba para teñir tejidos porque se extraía el pigmento de ese, ¿no?, ese azul. Bueno, y uno de los pigmentos difíciles también de conseguir fue el púrpura. El color púrpura se fabricaba con una sustancia colorante que segrega un molusco que se llama múrice, el Murex brandaris, y se encontraba principalmente en las costas de Fenicia, que actualmente es como el Líbano. Con él se teñían las capas de los emperadores, como era muy costoso. Ahí veis en la parte inferior de la imagen está el mosaico de Justiniano en San Vital de Rávena, en Rávena, y le veis que Justiniano, el emperador, lleva una túnica de color púrpura. También en San Vital hay otro mosaico que no aparece aquí en la imagen, pero es la mujer, y también lleva otra túnica enorme
en este color. Bueno, pues como se teñían con este color las capas de los emperadores, por eso se le conocía, ¿no?, como el púrpura imperial. Bueno, para su fabricación el proceso era bastante difícil. Tenían que extraer la carne de este molusco, era como laborioso, y lo tenían que dejar secar al sol. Entonces, el molusco, la carne, empezaba a segregar un líquido que era lechoso, en principio, pero con el tiempo pasaba a un color verde, azul y finalmente púrpura. Lo veis en la imagen superior, que hay como unos tejidos, ¿no?, que hay una parte que es como más azulada, es el primer tono que salía. El problema, pues que para conseguir, pasaba un poco como con el rojo de los insectos, para conseguir 1 gramo de color púrpura necesitaban 10.000 moluscos. Claro, la obtención del pigmento fue tan importante en la antigüedad que Plinio el Viejo describe también el proceso, ¿no?, de la extracción del color en su Tratado de Historia Natural en el siglo I después de Cristo. Bueno, y adelantando un poco, ya en el siglo XV, y bueno, a partir de ahí, durante todo el Renacimiento, se van a intensificar las teorías sobre el color y también se van a multiplicar los tratados de pintura. El arquitecto Leon Battista Alberti, en el año 1435, va a plantear su teoría sobre el color en su tratado La pintura, y va a relacionar color y luz y establece 4 colores principales, que serían el azul, el rojo, el amarillo y el verde. Y los ordena de manera que los podríamos dibujar, como aparece en la imagen, como una pirámide, bueno, doble, ¿no?, pirámide de base cuadrangular, o como un doble cono también. Bueno, a continuación ya sería Leonardo da Vinci, un poco después, ya en el año 1500, en su Tratado de Pintura, establece también una secuencia lineal de colores. Y comienza en el blanco, como la luz, termina con el negro, que es su ausencia, la ausencia de luz, y entre medias establece 4 colores primarios, que serían el amarillo, el verde, el azul y el rojo. Que sería primero el amarillo, ¿sí?, que dice él que es para la tierra, el verde, que sería para el agua, el azul, que sería para el aire, y el rojo para el fuego. Y bueno, el negro que dice él para las tinieblas. Bueno, y no será ya hasta el siglo XVII, ¿no?, tras las investigaciones de los científicos de Kepler y de Galileo, pueden concluir, o sea, ya en ese momento ellos pueden concluir algunos conceptos que hoy nos parecen súper claros, ¿no?, muy básicos, pero que hasta entonces no se habían dicho, ¿no?, de esta manera. Entonces concluyen que los cuerpos transparentes dejan pasar la luz, que los opacos absorben la luz y que los pulidos la reflejan. Pero también creían ellos que la luz pura era blanca y que en contacto, esto es importante, pensaban que la luz era blanca y que en contacto con un cuerpo coloreado la luz se teñía de ese color. Bueno, entonces el avance más significativo, como sabréis, llega ya con Newton en el año 1666, cuando demuestra que el color es una propiedad de la luz y no de los materiales. Para demostrarlo, lo que hace es que oscurece una habitación, deja un agujerito por el que pase un rayo de sol, que lo hace atravesar por un prisma, que es triangular, que se había construido, y obtiene la descomposición de la luz en una serie de rayos de colores que conforman lo que él llamó un espectrum, como una aparición. Por eso es el espectro luminoso. Bueno, ve que es idéntico al arco iris y así lo describe en su Tratado de Óptica de 1704. Pero es que Newton también descubre el fenómeno inverso, el de reunión, o sea que los 7 colores los puede volver a componer y volver a formar la luz blanca. Bueno, claro, para entender esto, o sea, sería que cuando, según Newton, cuando vemos una superficie, por ejemplo, azul, lo que realmente estamos viendo es una superficie que no es azul, que es de un material que contiene un pigmento que absorbe todas las ondas electromagnéticas de la luz menos el azul. El azul, esta longitud de onda luminosa, como no la absorbe, al ser reflejada, la capta nuestro ojo y produce una estimulación nerviosa que llega por el nervio óptico al cerebro, que lo decodifica como color azul. Bueno,
a partir de este experimento, Newton ordena los 7 colores que tenía del espectro en un círculo cromático y lo hace en el mismo orden que el espectro, pero también con la misma proporción. O sea, como veis, hay colores que en el círculo cromático tienen una mayor superficie que otros, ¿no? El naranja, por ejemplo, es más pequeño que el rojo. Eso es porque en el espectro luminoso él ve que el naranja ocupa menos distancia, ¿no? Longitud que el rojo. Bueno, pero Newton no fue el primero que hizo un círculo cromático, que iremos viendo además ahora cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia los círculos cromáticos. Pero es que ya, si su experimento es 1666, hemos dicho, pues en 1611, unos años antes, Forsius, que es un astrólogo finlandés, dibuja la primera versión de un círculo cromático. Lo que pasa es que él supone que el blanco y el negro eran también colores primarios de los que se derivaban otros colores. Y un poco después, ya en 1630, un doctor inglés, Robert Flood, crea el primer círculo cromático y aparece impreso incluso en un periódico médico. Bueno, durante el siglo XVIII pues se multiplican ya los diagramas que intentan explicar la teoría del color, cuáles eran los colores primarios, sus mezclas, y lo van representando los artistas o los científicos, los físicos, con distintos tipos de gráfico bidimensionales, ¿no? No nos vamos a ir deteniendo en todos porque sería un poco tedioso, pero por ejemplo de aquí comentaros que arriba a la derecha, ¿no? El primer círculo cromático de colores equidistantes, o sea que tenían todos la misma distancia, la misma porción de círculo, lo dibuja Moses Harris, que era un grabador, y lo divide en 18 tonalidades fundamentales. Entonces, luego, a partir ya de finales de siglo, aparecen los primeros estudios tridimensionales, ¿no? Como el que veis debajo, que es la pirámide de Lambert, que incluían ya el blanco y el negro. Él lo incluye para experimentar un poco con la luminosidad y la saturación del color. Luego hablaremos de este tema. Otras experiencias, ¿no?, interesantes, por ejemplo, la del botánico checo Tadeusz Hanke, que bueno, compone la primera escala cromática y lo hace para clasificar el color de plantas y de insectos que se va a encontrar en sus trabajos de botánica en Bolivia, porque se va a una expedición española con Malespina a Bolivia y, bueno, hace estas escalas, ¿no?, cromáticas. Bien, ya 2 décadas después vuelve a haber otro punto, otro hito importante en la historia del color. En este caso es el poeta y científico también, ¿no?, alemán Goethe, que en 1810 publica su volumen que se llama Sobre la teoría del color y se opone radicalmente al Optics de 1704 de Newton, porque reivindica a Goethe la naturaleza subjetiva del color, que no lo habían hecho hasta entonces, ¿no? Entonces, para él, los colores actúan sobre el alma y pueden producir sensaciones que despiertan nuestras emociones. Realiza la rosa de los temperamentos, que es el gráfico que veis arriba, del que salen palabras, y lo que hace es que relaciona los colores con los 4 temperamentos de Claudio Galeno del siglo II después de Cristo. Entonces, relaciona los colores con el temperamento melancólico, el flemático, el colérico y el sanguíneo. Luego, de cada uno de ellos saca 3 más hasta tener un total de 12 temperamentos, ¿no? Dibuja, después de esta rosa de los temperamentos, veis en la parte inferior, es su círculo cromático. Entonces, en el círculo cromático de Goethe tiene el color amarillo como si fuera el color luz y el opuesto sería el color azul, que es el de la oscuridad. Él dice claro, que la luz del amarillo y la oscuridad del azul en su mezcla dan el verde y que representa lo vivo. Bueno, dentro del círculo hay otros colores con otros significados. Por ejemplo, para él el púrpura es un color relacionado con lo intelectual, con la creación. El violeta dice que está vinculado con el pasado y también con los misterios de la muerte. Bueno, pues aparte de la rosa de los temperamentos y el círculo cromático, a la derecha veis un triángulo, ¿no? Es que Goethe plantea también un triángulo con los 3 colores primarios en los extremos y sus mezclas, ¿no?, los secundarios y los terciarios,
y lo asemeja a un diagrama de la mente humana, relacionando cada color con ciertas emociones. Lo veis abajo en los esquemas. Bueno, esta teoría del color, esta teoría que es psicológica, sigue presente en la psicología actual y aunque fue muy criticada, en su momento recibió el apoyo del filósofo Schopenhauer en su libro sobre la visión y los colores, que escribe en 1816. Bien, vamos a entrar ahora en el tema de la naturaleza del color, porque en 1801 Thomas Young, un científico inglés, descubre que combinando colores básicos de la luz, el rojo, el verde y el azul, podría conseguir otros colores. También otro físico inglés, James Maxwell, diferencia dos síntesis de color, ahora la aditiva y la sustractiva, y las asocia a las distintas ciencias. Dice que la aditiva tiene que ver con la física, porque son colores luz, y la sustractiva con la química, porque veréis que son los colores pigmento. Bueno, la síntesis aditiva, que es la que veis ahora en la pantalla, parte de la mezcla de los colores primarios de la luz, que son el rojo, el verde y el azul, que en la actualidad se llama espacio RGB, con las iniciales lo veis ahí en inglés, ¿no? De red, green, blue. Bueno, pues que de la mezcla de estos colores se pueden ir consiguiendo los demás, ¿no? Con los tres, la superposición de las tres luces conseguimos el blanco. Y la mezcla de dos de estos primarios nos dan un secundario, por ejemplo, el azul y el rojo da el magenta. Lo veis ahí, el azul y el verde, el cian, o el azul y el rojo y el verde, el amarillo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues estos colores secundarios que se han formado, el magenta, el amarillo y el cian, que son secundarios de la luz, resulta que van a ser los primarios de la otra síntesis, la sustractiva, la de los pigmentos. En la síntesis sustractiva, que se llama color materia, también color pigmento, porque se está echando el producto, no es con la luz, los pigmentos absorben determinados componentes, ¿no?, de la luz blanca que incide sobre ellos. Es decir, que cada pigmento, con cada uno que vamos añadiendo, lo que hacemos es absorber más partes del espectro luminoso, más colores primarios, y el resultado final, según vamos quitando colores primarios al espectro, al añadir el pigmento, pues el resultado final será la ausencia de luz, que es el negro. Thomas Young, este científico, avanza también una hipótesis, que es que en la retina existen tres especies distintas de receptores o de conos, ¿no?, para responder a los distintos colores. En su teoría lo explica en su teoría que se llama la visión del color, tricromática. Bueno, pues unos años después, en 1852, Helmholtz relabora esta teoría y define la acción conjunta de esos tres tipos de conos en la retina, que son sensibles a los tres colores, a los tres colores luz, el rojo, el verde y el azul, y que los transforman, una vez que reciben esos colores, los conos los transforman en impulsos eléctricos que luego son enviados al cerebro a través del nervio óptico, ¿no? Esta teoría se conoce como de Young-Helmholtz, ¿no?, por la colaboración entre los dos científicos en los avances. Bueno, cada ojo tiene aproximadamente 120 millones de bastones y 6 millones de conos. Entonces, los conos son los responsables de la visión del color. Ya lo hemos visto, ¿no? Abajo lo tenéis ahí en el esquema, el rojo, el verde y el azul. Y los bastones son mucho más sensibles que los conos a la intensidad luminosa, pero, claro, aportan aspectos de brillo, pero no de color, ¿no? Y son los responsables de la visión nocturna. Por eso el dicho de noche, ¿no?, todos los gatos son pardos, o en la oscuridad todos los gatos son pardos, es porque en la oscuridad los que están trabajando son los bastones. Y claro, porque no hay suficiente luz, ¿no?, para estimular los conos, que son los que realmente registran los colores. Entonces, con los bastones no podemos ver más que tonos grises o pardos. Bueno, un poco más adelante, este científico, Helmholtz, publica el manual de óptica fisiológica y en él describe o define las tres cualidades del color, son los atributos, ¿no?, que son el matiz, la luminosidad
luminosidad y la saturación. Entonces, el matiz también se llama tono. Lo digo porque es que sobre estos atributos se utilizan a veces, ¿no? Entonces se llama matiz, tono. Es lo que tenemos en la pantalla. Entonces se refiere al color propiamente dicho y corresponde a su longitud de onda dentro del espectro visible. Ahí lo veis, ¿no? Que va de 400 a 700 más o menos. O sea que el tono o el matiz de un color sería si el color es rojo, naranja, verde, amarillo, ¿no? Entonces, según los tonos de los colores, los dividimos en cálidos o fríos. Los cálidos son los rojos, naranjas, amarillos, que son los colores que están asociados con la luz solar, con el fuego, y ocupan, ahí lo veis arriba, la alta frecuencia del espectro luminoso. En cambio, los colores fríos, que son los azules, los verdes, los que asociamos más con el agua, ocupan las tonalidades bajas de la frecuencia, ¿no?, luminosa. Bueno, el tono o el matiz hemos dicho el primero. El segundo atributo sería la saturación o intensidad, también se llama, del color, ¿no? Tiene que ver con la pureza. Entonces, la saturación, lo veis arriba que pone saturación y debajo otra línea brillo, ¿no? Vamos a mirarlo primero ahí. Pues la saturación tiene que ver con la pureza de un color, con la intensidad cromática que tiene respecto a la concentración de gris, ¿no? Esto es que cuanto más alto es el porcentaje de gris presente en un color, menos saturación tiene. Y cuanto el color es más puro, es más intenso, decimos que está más saturado. Y luego sería, bueno, lo veis más abajo, después del color elegido del rojo, veis una franja, una línea que se ve cómo va perdiendo saturación. Y según el rojo inicial, que es de máxima pureza o máxima saturación, si vamos bajando, pues se va convirtiendo en un tono grisáceo. Bueno, y el tercer y último ya atributo del color sería la luminosidad, que también se llama valor o brillo, ¿no? Porque tiene que ver con el brillo del color. Es la mayor o menor cercanía que tiene un color al blanco o al negro. Tiene que ver con la capacidad que tiene el color para reflejar la luz blanca que incide sobre él, ¿no? Entonces, como hemos hablado no solo del tono del color, sino también de cómo va cambiando con la luz, ¿no? Oscureciéndose, aclarándose, pero también con la saturación del pigmento, pues a partir de este momento, ¿qué ocurre? Que se hace imprescindible ya que los esquemas sean tridimensionales, los esquemas cromáticos, ¿no?, para poder incluir estas nuevas variables. Entonces, en la parte superior veis la experiencia de Otto Ranz, que es un pintor de la escuela romántica alemana, y publica, se llama La esfera cromática, ¿no? En 1810 estamos. Y muestra así las relaciones de los colores, ¿no? Este modelo tiene forma de esfera, lo veis, ¿no? Se puede como asimilar si fuera un planeta, ¿no? En el polo norte estaría el blanco, en el polo sur estaría el negro y en el centro, como en el ecuador del planeta, estarían los colores puros, de manera que según van subiendo hacia el blanco se van aclarando, se van haciendo más luminosos y hacia abajo, hacia el polo sur, se van oscureciendo y de esta manera incorpora pues este valor, ¿no? Otra de las teorías en las que vamos, de los esquemas, ¿no?, cromáticos y teorías, los que querría pararme, es el de Chevrel, ¿no? Chevrel tiene un modelo semiesférico, lo veis también en la parte superior, y maneja 120 tonalidades, ¿no? Introduce ahora el factor luminosidad, o sea, veis en el arco que está dibujado de la esfera cómo se va oscureciendo hacia el negro el tono, pero es que también incorpora la relación complementaria en los colores. Veis que hay como una especie como de diámetros, ¿no?, en la parte de la circunferencia de abajo, que están uniendo cada color con su complementario, ¿vale? Los azules con los naranjas, los rojos con los verdes, ¿no? Bueno, pues en el siglo XX aparecen otras experiencias, ¿no?, con el color, y el más conocido, porque esto ya estábamos finales del XIX, ¿no?, 1860, bueno, pues llega el siglo XX y entre las experiencias la más importante, la de Mansell, que está basado en los tres atributos del color a la vez, ¿no? Es un esquema en los que aparece el tono, la luminosidad y la saturación de cada uno de los colores. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues a ver, Mansell establece un círculo cromático que tiene 10 tonos.
es el círculo que veis como el aro, ¿no?, en el centro del esquema. Y luego un eje neutral con una escala de grises que va desde el 0 hasta el 10, siendo el 0 el negro abajo y el 10 de la parte superior, que sería el blanco. Vale, ahora, el tercer elemento es el radio de esa circunferencia. El radio habla de la saturación del color y veis que como parte del eje neutral, que es grises, pues parte del gris, lo menos saturado, y según va yéndose hacia afuera, pues llega a la parte más intensa, ¿no?, con mayor saturación de color. Claro, después de este invento, digamos, en el año 20, pues lo que hace es que Munsell idea un catálogo de colores y les asigna a cada uno una notación. Entonces, ya para definir un color exactamente, es un código de letras y de números que hacen referencia primero al matiz, luego a la saturación, luego a la luminosidad, y así se puede localizar dentro de este árbol, ¿no?, de color que tiene. Bueno, pues un poquito más adelante, ya en el también siglo XX, nos encontramos a un maestro de la escuela Bauhaus, a Johannes Itten, que da clase entre el año 1919 y el 22. Entonces, Itten desarrolló un curso preliminar en la escuela que era muy innovador, se llamaban los workbooks, y el fin que tenía era enseñar a los estudiantes los fundamentos del color, pero también, bueno, de los materiales, ¿no?, de la composición. Entonces, el color pasó a ser fundamental en su labor docente y veis algunos de sus experimentos, bueno, sus dibujos en la diapositiva. Está la estrella de Itten, que veis que va cambiando el color, la luminosidad, ¿no?, si lo cierras daría como una esfera, y el círculo cromático también lo tenéis. Bueno, al final de su vida, Itten publica su obra más célebre, que se llama El arte del color, es del año 61, se publica en 1961. ¿Y qué añade Itten? Pues Itten ahí en esta obra habla de 7 tipos de contrastes, ¿no?, de saturación, de temperatura, simultaneidad, de cantidad, bueno, unos contrastes que luego vamos a ir viendo, pero que es muy importante porque él, aparte de estos esquemas cromáticos, introduce ahora el factor del contraste. Bueno, y otro maestro de la Bauhaus fue Joseph Albers, que, bueno, ingresa realmente como alumno, ¿no?, en el año 20 y pasa a ser maestro ya en 1925 hasta que cierra la sede en el año 33. También se pone al frente Albers del curso preparatorio y ahonda también en el comportamiento de los colores según su proporción, la proporción del color y la interacción con otras tonalidades. Lo veis ahí, ¿no?, en los cuadrados. Bueno, concluye al final que ningún color puede ser evaluado al margen de su entorno. Ninguno puede estar evaluado como, o sea, sin tener en cuenta el fondo del color, pero que también un color permite innumerables lecturas. O sea, que un tono puede parecer diferente cuando se coloca sobre distintos fondos y que también diferentes colores pueden parecer casi el mismo, ¿no?, si se asocian también a distintos fondos. Bueno, después de este breve viaje que muestra la evolución de la teoría del color hasta el siglo XX, pues voy a intentar compilar en un momento lo que ya hemos ido viendo, ¿no? Lo primero, el círculo cromático. El círculo cromático representa una sucesión ordenada y progresiva de todos los colores del espectro luminoso y se divide en 12 partes. Entonces, ¿cómo se construye? Bueno, pues se comienza con los colores primarios, ¿no?, el rojo, el azul y el amarillo. Se colocan de modo que entre dos de ellos, ¿no?, bueno, lo primero sería cómo colocarlos dentro del círculo. Pues en la parte superior ponemos uno de los colores primarios y a ambos lados los otros dos, de manera que formen entre ellos como un triángulo equilátero, ¿no? Ahora, entre esos dos colores primarios y mezclando la misma cantidad de cada uno de ellos, obtenemos un secundario, que sería el verde, el naranja o el violeta, ¿no? Entonces, ahora, de la mezcla de uno de los primarios y un secundario, obtenemos el terciario, que sería el rojo anaranjado, amarillo verdoso, el azul verdoso, el azul violáceo, ¿no?, y el
y el rojo violáceo también. Bueno, veis abajo unos esquemitas, ¿no? Una especie de círculos cromáticos. Bien, pues claro, primero tendríamos que saber que es un color complementario. Veis abajo el esquema en el centro. Los colores complementarios están diametralmente opuestos en el círculo, ¿no? Y producen entre ellos un fuerte contraste. Realmente, si os fijáis, por ejemplo, en lo que está señalado, que es un diámetro que va del azul al naranja, los complementarios, el complementario de un primario, que es el azul, el primario, el complementario está formado por la mezcla de los otros dos primarios, o sea, del rojo y del amarillo. Y así es este. De manera que cuando mezclamos los complementarios lo que sale es un color grisáceo o pardo, digamos que se anulan, ¿no? Bueno, cada color... ¿qué más? Bueno, existen también distintas maneras de componer cromáticamente una imagen, ¿no? Podríamos decir, una de las maneras sería la armonía y otra sería el contraste. Armonizar es coordinar los diferentes colores de una composición. Entonces, podemos trabajar, veis ahí los esquemitas, con una tríada de colores, una tetrada, adyacentes, análogos, ¿no? Bueno, pues una tríada está formada por 3 colores que sean equidistantes, que estén separados 120 grados en el círculo cromático. Los colores, por ejemplo, una composición con adyacentes, pues es coger un color y luego, encontrando su complementario, utilizar los que tiene a cada uno de sus lados. Y si hacemos una armonía con análogos, pues son colores que forman 90 grados, es decir, que son los 3 consecutivos en el círculo cromático. Bueno, esta teoría, que estamos hablando de los colores, de la manera de componer, las armonías, los complementarios, los contrastes, claro, la conocían los artistas ya en el siglo XX. Por ejemplo, algunos de ellos tenemos Emil Nolde, ¿no? Koonin, que son artistas de principios, bueno, de la primera mitad, sobre todo del siglo XX. Utilizan complementarios. Vemos a la izquierda en Nolde, que es un expresionista alemán que está utilizando ahí el naranja con el azul o el rojo con el verde, ¿no? Y Willem de Kooning, que es un americano, un expresionista americano, expresionista abstracto, también lo utiliza así en sus cuadros. ¿Veis? Va pasando de los rojos a los verdes. Esto lo hacen porque lo que buscan es una pintura más violenta. Es un momento de la historia en la que se busca un color mucho más brillante, incluso estridente, ¿no? Y eso lo explotan al máximo con el contraste entre los complementarios para generar, pues, esa luz, ¿no? Esa fuerza expresiva también de las imágenes. Bueno, hay más maneras de armonizar, aparte de por contraste. Por ejemplo, hay una manera de armonizar con 3 tonos en un cuadro, con un tónico, mediación y un dominante. Veis abajo el cuadro de la Avenida de Clichy, ¿no? Del pintor francés. Tiene un color que es dominante, sería el azul en este caso. Luego utiliza un tono que sería el tónico, que se llama, que es el complementario del azul, y es en este caso el amarillo, ¿no? Es más potente que el color dominante, que el azul, y hay un tercer color que se utiliza en este tipo de armonías que se llama el de mediación. Lo que hace es como servir de transición entre el uno y el otro y suele estar próximo al tónico en el círculo cromático. En este caso, lo veis, es el naranja, ¿no? Próximo al amarillo sería el naranja y transición hacia los azules, porque el amarillo y el azul pues son complementarios, son opuestos. Bueno, pues aparte de las armonías, claro, se puede trabajar por contraste, como hemos dicho, que también hemos explicado que Itten, en la Bauhaus, en el libro del año 61 que publica, pues hace referencia a esos contrastes que los tenéis ahí. Bueno, esto es muy curioso, lo que significa es que la percepción de un color varía en función de su relación con otro. Entonces, por ejemplo, en la parte de la derecha de la imagen pone contraste de luminosidad, ¿no? Bien, pues si el color, o sea, para que veáis cómo varía, lo que está variando es el verde, siempre es el color de dentro, ¿no? Entonces, el de luminosidad lo que dice es que si el color circundante es más claro, el circundado parece más oscuro. O sea que el cuadrado verde parece más oscuro cuando está rodeado
del amarillo porque tiene mucho más contraste. El contraste de saturación, por ejemplo, que tenemos debajo, los aparentes cambios que tiene de saturación se produce porque está rodeado de dos colores complementarios, ¿no? O sea, el cuadrado amarillo es idéntico en ambos casos, el pequeñito, pero parece más saturado al rodearse de azul, porque es complementario del naranja que lo rodeaba antes. Entonces ahora lo vemos con más intensidad y con más contraste con el amarillo. O el contraste de tono que tenéis en la parte inferior a la derecha, ¿no? Que un color de fondo puede hacer variar el tono de un color dado, ¿no? Por ejemplo, el color que tenemos es el rojo y el rojo en los cuadraditos interiores tiene la misma intensidad en los dos casos, pero el que se superpone al verde parece mucho más brillante porque es su complementario. Bueno, y arriba tenéis el contraste de complementarios. Es lo que tiene, o sea, el contraste de complementarios lo que consiste es que al superponer dos tonos que sean complementarios, pues se incrementa su saturación. Es decir, que el color pequeñito parece que está, el cuadrado interior parece que es más intenso, que está más saturado. Bueno, y por último, el contraste simultáneo, que lo tenéis en la parte central de la diapositiva, pues significa, lo que viene a decir es que un mismo color que esté situado sobre campos de color distintos se va a ver también modificado y se va a ir produciendo cambios pues, en la luminosidad, ¿no? En la saturación, en el tono. Por ejemplo, el gris de los cuadrados interiores de la imagen, ¿no? De la primera franja horizontal debajo del contraste simultáneo, ese gris de los cuadrados interiores parece que se va oscureciendo según se va haciendo el fondo más claro, ¿no? El primer gris parece más clarito que el último porque su fondo es negro y el otro, pues el fondo es un gris muy clarito. Bueno, como hemos visto antes, pues estas teorías las aplican los artistas, ¿no? Bueno, y en este caso querría comentaros un cuadro, el de la ventana, el de la habitación roja de Matisse, ¿no? Que lo veis a la derecha. Aquí se crea una situación que tiene que ver con un fenómeno de la percepción que es muy curioso, ¿no? Seguro que os habéis dado cuenta que cuando miráis, por ejemplo, fijamente un determinado color durante mucho tiempo, muy intenso, ¿no? Y luego trasladamos nuestra mirada a una superficie blanca, lo que observamos es una especie de mancha de color, pero es el color complementario al que observamos, ¿no? O sea que, por ejemplo, si mi mancha que estoy observando es verde, brillante, intenso durante mucho tiempo, miro en una pared blanca y veo todo rojo. Eso es porque, debido a la fatiga de los conos, que son sensibles al color verde, porque después de tanto tiempo se saturan, dejan de enviar señales y lo que hace es que en mi visión predominan las señales, aunque sean más leves, de los otros tipos de conos. Por eso vemos el complementario que es el rojo, porque es el cono que está actuando. Bueno, pues yo creo que esto es lo que ocurre cuando Matisse dibuja este interior rojo, ¿no? Es como que él ha estado en el exterior verde, en el campo, y entra de pronto en la vivienda y ve toda la casa pues con este tono rojizo. Bueno, pues si el color de la primera mitad del siglo XX fue, en mi opinión, vamos, el de las vanguardias artísticas, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX ya, pues sería el de la fotografía, el del cine, el de la televisión, sin duda. Claro, ahora ya en el siglo XXI, pues el color vamos a tener que decir que es el de la informática, ¿no? Hoy en día es que un monitor estándar puede llegar a mostrar imágenes en millones de colores. Y las impresoras es que pueden interpretar estas imágenes de la pantalla de manera casi real. Entonces, veis ahí en el esquemita, el monitor trabaja con el espacio RGB, que son los colores de la luz, el rojo, el azul y el verde. Pero la impresora trabaja con el color pigmento antes y sus primarios serán el magenta, el cian y el amarillo, ¿no? El modelo RGB, ¿no? El primero hemos dicho que es con el que van a trabajar los monitores, los televisores, los proyectores de vídeo, las pantallas de cine también, ¿no? Siempre que estemos proyectando luz. Entonces, con estos tres colores primarios pueden producir
una pantalla de ordenador, más de 16 millones de colores diferentes. ¿Y cómo lo hace? Pues es que este modelo lo que hace es que asigna un valor de intensidad a cada píxel que oscila de 0, que es negro, al 255, que sería el blanco. Y claro, aquí entra un concepto nuevo, que sería el de profundidad de color, ¿no? La profundidad de color es el número de bits que utilizamos para representar el color que hay en cada píxel. Se llama bits por píxel, ¿no? Un bit es un dígito binario que tiene un valor que puede ser 0 o 1 y cuanto mayor es la profundidad del color, ese número de bits aumenta. Entonces se va consiguiendo así una gama más amplia de colores. Las profundidades de color más habituales son, por ejemplo, 8, 16, 24 bits, ¿no? Y pueden llegar ya, con 24 se llega a imitar imágenes del mundo real con 16,8 creo que son, o 16,7 millones de colores distintos. Bueno, también en la informática, digamos, hay dos tipos de archivos, ¿no? GIF y JPG, que el GIF, por ejemplo, utiliza colores limitados como máximo a 8 bits de profundidad y los archivos JPG, pues es que retienen toda la información del color de los 24 bits, ¿no? O sea, millones de colores. Bueno, pues si los monitores utilizan el sistema RGB, las impresoras utilizan, como hemos dicho, el otro sistema CMYK, que sería el color pigmento o materia, ¿no? Porque imprimen con tintas. De hecho, las empresas Agfa y Kodak fueron las primeras, ¿no? Que en el año 36 dieron el nombre de magenta al rojo púrpura, que se llamaba antes, y cian al azul claro. Y así fueron admitidos en las normas DIN, que definían los colores básicos de impresión, ¿no? Bueno, en este caso, en las impresoras, con el color materia lo que se hace es que a cada píxel se le asigna un valor de porcentaje para las tintas y el blanco puro pues se genera cuando los 4 componentes tienen valor 0. O sea que cuando no imprimes con tinta y lo que se ve el blanco puro es que es el blanco del papel, vamos. Y claro, el negro en este sistema, habíamos dicho, del color pigmento estaba generado por la suma de los 3. Lo que pasa pues que el negro que sale de la suma de los 3 primarios no es tan denso como el color negro puro, ¿no? Negro brillante, es más pardo. Entonces, ¿qué se hace? Que se introduce un cuarto cartucho que se llama key, que es como el color clave, que es la K en las iniciales, ¿no? Y es el negro para formar el espacio CMYK. Bueno, claro, entonces lo que ocurre, pues que el color que ve una persona en la pantalla del ordenador no es el mismo color que ves en la impresora, ¿no? Porque son modelos distintos, el RGB y el CMYK, ¿no? El color RGB está hecho por la reflexión o la emisión de la luz en la pantalla, mientras que el otro es por la absorción de esta, según vamos incorporando pigmentos de tinta. Bueno, pues no querría cerrar la charla con esta diapositiva, ¿no? Y quería mostraros, ¿no? La obra de 3 artistas del siglo XX que trabajaron desde el color. El artista venezolano de arte cinético, Carlos Cruz Díez, que trabajó con el color luz. Lo veis aquí. Una frase de él, por ejemplo, yo uso el color atendiendo a su eficacia, ¿no? Selecciono los colores que generan conflictos entre sí, ¿no? Produciendo como el máximo contraste, o la experiencia para la retina, ¿no? Las perturbaciones que causa el estar en un espacio completamente rodeado de color en el que ni siquiera pues, se aprecian casi las formas ni los volúmenes, ¿no? Estás como inmerso en una atmósfera coloreada. Y claro, nos damos cuenta con esta experiencia que ocurre, por ejemplo, que los colores cálidos se adelantan, se aproximan hacia nosotros, mientras que los fríos retroceden. Es otra cualidad, ¿no? De estos colores. Bueno, y ya termino con imágenes del arquitecto mexicano Luis Barragán, que como Marc Rothko, el pintor de los grandes campos de color, conciben el color como una realidad también autónoma, ¿no? Vemos en las imágenes como el arquitecto, con su extraordinario sentido del color, ¿no? Lo utiliza para definir espacios minimalistas y espirituales que son muy próximos al trabajo del pintor abstracto
Mark Rothko, cuyos cuadros evocan también, ¿no?, un sentimiento espiritual pues muy similar al del arquitecto.